Esposa humilla a su marido en una fiesta, pero no sabía quién estaba escuchando. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta. El reflejo en el espejo devolvía la imagen de un hombre vestido con elegancia, pero con los ojos vacíos. Andrés deslizaba los dedos por el nudo de su corbata, sintiendo la textura áspera bajo sus dedos. Antes habría disfrutado del momento, admirado su porte con una chispa de orgullo, pero ahora solo veía a alguien que apenas reconocía. 7 años de matrimonio con Laura le habían robado su esencia de manera lenta y silenciosa. Lo que alguna vez fue amor se había transformado en una rutina fría, en la que cada día era una repetición del anterior. Laura, siempre impecable en sus vestidos de diseñador, lo trataba como un accesorio, un esposo trofeo que debía lucir bien, sonreír en público y no causar problemas. Cuando se casaron, Andrés era un hombre lleno de sueños. Estudió relaciones internacionales, con la esperanza de construir una carrera diplomática, soñando con recorrer el mundo y participar en negociaciones importantes. Pero Laura nunca apoyó sus aspiraciones. Desde el principio, la idea de que él tuviera sus propios objetivos parecía incomodarla. Al principio, sus comentarios eran sutiles. ¿Para qué quieres trabajar, amor? No hace falta, yo puedo darte todo lo que quieras. Lo decía con dulzura, con una seguridad que parecía reconfortante. Andrés, enamorado, pensó que era un gesto de amor. Pero, con el tiempo, las palabras cambiaron de tono. No sé por qué insistes en esas tonterías, no tienes cabeza para eso. La política no es para hombres como tú. No finjas que entiendes de diplomacia. Mejor quédate donde perteneces. Con cada frase, con cada mirada de desprecio, la confianza de Andrés se iba desmoronando. Cada vez que intentaba expresar una opinión sobre algún tema que no fuera trivial, Laura lo silenciaba con una sonrisa arrogante o con un comentario mordaz disfrazado de broma. Al principio, él discutía, defendía sus ideas, pero, con el tiempo, se cansó, era más fácil callar. Así, Andrés se convirtió en una sombra de sí mismo. Se adaptó al papel que Laura quería para él, aprendió a sonreír en las reuniones, a reír en los momentos adecuados, a ser el esposo perfecto en público. Pero en casa, el silencio entre ellos se volvía cada vez más denso. Laura no tenía interés en sus pensamientos, en sus sentimientos, en lo que él deseaba, solo le importaba que estuviera allí, a su lado, cuando fuera necesario. Los días pasaban sin emoción, sin afecto genuino. Laura siempre estaba ocupada con sus proyectos, con sus eventos sociales, con su propia ambición. Se acostaba tarde, planificando viajes y alianzas estratégicas para su imagen pública. Andrés, en cambio, se perdía en libros que hablaban de otros mundos, de vidas que nunca podría tener. Había momentos en los que se preguntaba cómo había llegado a ese punto, cómo el amor se había desvanecido sin que él lo notara. Pero luego, se convencía de que todo matrimonio tenía altibajos. ¿Qué tal vez el problema era él? Esa noche, Laura estaba más ansiosa que de costumbre. Caminaba de un lado a otro en su vestidor, eligiendo accesorios, repasando posibles conversaciones en su mente. La empresa de eventos de lujo donde trabajaba organizaba una gala importante, un evento al que asistirían los inversionistas más influyentes y las personalidades más destacadas. Para Laura, era la oportunidad perfecta para consolidar su imagen, para demostrar que estaba lista para nuevos proyectos. ¿Ya sabes qué vas a ponerte?, preguntó sin mirarlo. Sí, respondió Andrés, con un tono casi automático. Ella levantó la vista y lo observó unos segundos, evaluándolo como si fuera un accesorio en una vitrina. Asegúrate de verte impecable. No quiero que parezca que no cuido bien a mi marido. Andrés sintió una punzada en el pecho, pero no dijo nada. Cuando Laura se giró hacia su tocador, él la observó en silencio.
En algún momento, ella había dejado de ser una mujer atenta y se había convertido en alguien que solo pensaba en sí misma. Tal vez siempre había sido así y él simplemente no quiso verlo antes. Respiró hondo y se miró de nuevo en el espejo. Esa noche, como todas las demás, interpretaría su papel a la perfección, sonreiría, escucharía sin opinar, sería él. Esposo ideal. Pero una sensación diferente comenzó a brotar en su interior, una inquietud, una chispa de algo que no podía nombrar. Quizás, después de todo, esa no sería solo otra noche más. La alfombra roja en la entrada del salón reflejaba las luces doradas del gran candelabro que colgaba del techo, una pieza de cristal finamente trabajada que irradiaba un brillo majestuoso sobre los invitados. La música suave de un cuarteto de cuerdas llenaba el aire y el murmullo de conversaciones estratégicas flotaba entre copas de champán y sonrisas cuidadosamente calculadas. Laura entró al recinto con una expresión de absoluta confianza, vestía un vestido negro a medida, la tela impecable marcando su silueta con la elegancia de una mujer convencida de su propio éxito. A su lado, Andrés avanzaba con pasos medidos, su traje azul satinado abrazando su figura con discreción. Desde fuera, eran la imagen de la pareja perfecta, pero dentro de él cada paso se sentía como un peso sobre los hombros. Desde el momento en que cruzaron la puerta, Laura comenzó su espectáculo, saludaba con firmeza a cada persona influyente, intercambiaba comentarios ingeniosos y se aseguraba de mostrarse como alguien con quien valía la pena hacer negocios. Andrés, por su parte, sabía cuál era su papel, mantenerse sonriente, asentir en los momentos adecuados y no llamar demasiado la atención. El salón estaba repleto de las figuras más importantes del mundo corporativo, inversionistas y ejecutivos que movían los hilos de grandes empresas. Pero la persona que más importaba aquella noche era Mariana Salgado, la CEO de la compañía. Su presencia imponía respeto sin necesidad de levantar la voz. Laura sabía que si lograba impresionar a Mariana, la promoción que tanto deseaba sería suya. Mientras Laura conversaba animadamente con un grupo de colegas, Andrés se limitaba a escuchar. La charla giraba en torno a estrategias de mercado y nuevas inversiones. En un momento, uno de los ejecutivos hizo un comentario sobre la expansión internacional de la empresa y, sin pensarlo demasiado, Andrés expresó su opinión. En realidad, muchas compañías han fracasado al expandirse sin antes analizar las barreras culturales y regulatorias de cada país. No es solo una cuestión de inversión, sino de adaptación a nuevos mercados. Hubo un breve silencio. La mirada de Laura se endureció de inmediato. Luego, con una sonrisa burlona, soltó una carcajada. Perdón, chicos, mi marido no sabe de lo que habla, dijo en tono ligero, pero con un filo cruel en su voz. No tiene idea de negocios, ¿verdad, amor? Solo está aquí para lucir bonito. El grupo de ejecutivos intentó disimularla incomodidad, algunos sonrieron con nerviosismo, otros desviaron la mirada, fingiendo interés en sus copas. Nadie dijo nada. El estómago de Andrés se contrajo. Un calor abrasador subió por su pecho hasta su rostro y sintió el peso de todas las miradas sobre él. Su garganta se cerró, como si cualquier palabra que intentara salir se ahogara antes de formarse. Por un instante, pensó en responder, en defenderse, pero conocía demasiado bien a Laura. Si hablaba, solo haría que su humillación fuera aún peor. Optó por lo que había hecho tantas veces antes, el silencio. Bajó la mirada y apretó los labios, conteniendo la mezcla de vergüenza y rabia que ardía dentro de él. Laura, satisfecha, continuó la conversación como si nada hubiera pasado. Para ella, el incidente no era más que un momento trivial, un comentario que probablemente ni recordaría al día siguiente. Pero alguien sí lo recordó.
Desde la distancia, Mariana observaba la escena con atención. Sus ojos oscuros se fijaron en Laura, analizando cada gesto, cada palabra dicha con arrogancia. Se quedó en silencio por un momento, reflexionando. Luego, con una expresión imperturbable, bebió un sorbo de su whisky y caminó hacia otro grupo de invitados. Laura, completamente ajena a lo que acababa de suceder, continuó su noche con la seguridad de que todo iba según lo planeado. Lo que no sabía era que su destino había comenzado a cambiar en él. Momento en que decidió menospreciar a la persona equivocada. La velada avanzaba entre conversaciones calculadas, risas forzadas y brindis estratégicos. Laura se movía por él salón con la seguridad de una mujer que sentía que el mundo le pertenecía. Se había convertido en el centro de atención de su grupo, dominando cada conversación con anécdotas de su supuesto éxito, sus ideas innovadoras y su visión empresarial. No parecía recordar, o tal vez no le importaba, lo que había sucedido minutos antes con Andrés. Para ella, su humillación pública no era más que un detalle insignificante. En una noche que, según ella, la llevaría a la cima. Andrés, en cambio, seguía sintiendo el ardor de la vergüenza en su piel. Había permanecido en la sombra el resto de la noche, fingiendo beber de su copa, mientras su mente vagaba en pensamientos que hasta ahora nunca había permitido que tomaran forma. Sentía rabia. Pero también algo más, algo nuevo, una sensación que no terminaba de identificar, pero que latía en su interior con una intensidad que lo inquietaba. Laura, completamente ajena a su conflicto interno, continuaba su desfile de autopromoción. En un momento, se percató de la presencia de Mariana no lejos de donde se encontraba. La CEO de la compañía no era una mujer que socializara en exceso en eventos como este. Elegía con cuidado sus interacciones y siempre mantenía un aire de impenetrabilidad que imponía respeto. Laura sabía que si había una persona a la que debía impresionar esa noche, era ella. Con una sonrisa que reflejaba su confianza absoluta, Laura se acercó a Mariana con una copa en la mano. La CEO la miró con la expresión impasible de siempre, pero Laura lo interpretó como un buen signo. Con un tono medido y seguro, inició una conversación, asegurándose de mencionar sus logros en la empresa sin parecer demasiado obvia. Señora Salgado, espero que esté disfrutando de la velada, es un evento magnífico. Mariana asintió ligeramente, sin comprometerse demasiado con su respuesta. Me alegra que lo vea así. Laura sabía que hablar con ella nunca era sencillo. Mariana no era una mujer de muchas palabras, y cuando hablaba lo hacía con una precisión quirúrgica. Laura sabía que debía aprovechar la oportunidad y guiar la conversación a donde quería. La empresa ha crecido significativamente en los últimos años, continuó con tono profesional y con la estrategia adecuada. Creo que podemos lograr una expansión aún más agresiva. Mariana mantuvo su mirada fija en Laura, como si la analizara más allá de las palabras que pronunciaba. Hubo un breve silencio antes de que la CEO inclinara levemente la cabeza y hablara con voz controlada. Me interesa escuchar más sobre eso, Laura. ¿Por qué no pasas por mi oficina el lunes en la mañana? Quiero discutir una oportunidad especial contigo. El aire se tensó por un segundo. Laura sintió como la emoción crecía en su pecho. Lo había conseguido. Finalmente, todo su esfuerzo, su determinación y su inteligencia estaban dando frutos. La manera en que Mariana había formulado la invitación no dejaba espacio para dudas. La promoción era suya. Por supuesto, señora Salgado, respondió sin poder ocultar la euforia en su voz. Será un honor. Mariana le dedicó una pequeña sonrisa, casi imperceptible, antes de asentir y alejarse entre los invitados. Laura se giró con aire triunfal, buscando a alguien con quien compartir su momento de gloria. Cuando su mirada
Encontró a Andrés, su sonrisa se ensanchó con una mezcla de arrogancia y autosatisfacción. Caminó hacia él con pasos relajados, disfrutando de su victoria anticipada. ¿Viste eso?, dijo con tono de superioridad. Mariana me citó en su oficina. Es la promoción, Andrés. Finalmente lo logré. Andrés la observó con una expresión indescifrable. Había presenciado la interacción, había visto a Mariana invitándola a su oficina, pero lo que Laura no había notado era la mirada del CEO, la forma en que sus ojos se oscurecieron sutilmente cuando pronunció aquellas palabras. Algo dentro de Andrés le decía que esa reunión no era lo que Laura creía. Por primera vez en mucho tiempo, sintió algo que no había experimentado en años, una chispa de esperanza. No sabía por qué ni cómo, pero lo sintió con fuerza, como un presentimiento que se asentó en su pecho y lo obligó a respirar más hondo. Laura, cegada por su propio ego, no vio la forma en que él apretó la copa entre sus dedos, ni cómo su postura se volvió un poco más firme. Ella estaba demasiado ocupada celebrando una victoria que aún no se había materializado. La noche avanzó, y Laura bebió con sus colegas, disfrutando del éxito que ya se veía alcanzando. Mientras tanto, Andrés permaneció en silencio, sintiendo como algo dentro de él comenzaba a cambiar. Como una semilla plantada en tierra fértil después de una larga sequía. Por primera vez en mucho tiempo, Laura no era la única que tenía un plan. El lunes amaneció con un sol resplandeciente, filtrándose por las ventanas del lujoso departamento. Laura se despertó con una sensación de triunfo absoluto, convencida de que su destino estaba a punto de cambiar para mejor. Se preparó con meticulosidad, eligiendo su mejor vestido, asegurándose de que cada pliegue estuviera en su lugar. Que su maquillaje fuera impecable, que cada detalle reforzara su imagen. Miró su reflejo en el espejo con una sonrisa de autosatisfacción. Sabía que esta reunión con Mariana marcaría el inicio de su ascenso definitivo dentro de la empresa. Durante años había trabajado incansablemente para llegar a este punto. No había duda en su mente de que la CEO la había elegido como su mujer de confianza. La idea de que algo pudiera salir mal nunca cruzó por su mente. Desayunó rápido, apenas probando el café, mientras revisaba su teléfono, ningún mensaje de Andrés, ni siquiera se había despedido cuando salió de casa. Le restó importancia. Ahora todo lo que importaba era esa reunión. Al llegar al edificio corporativo, los empleados le lanzaron miradas discretas mientras pasaba por los pasillos. Algunos la observaban con curiosidad, otros con una leve tensión en el rostro. Pero Laura no se percató de esos pequeños detalles, su mente estaba demasiado enfocada en la conversación que estaba a punto de tener con Mariana. Se detuvo frente a la gran puerta de madera oscura que llevaba a la oficina del CEO, respiró hondo y golpeó con confianza. Una voz firme desde dentro la autorizó a pasar. Cuando cruzó la puerta, sintió el aire denso en la sala. Mariana estaba sentada detrás de su imponente escritorio, con las manos cruzadas sobre la superficie de cristal. Su expresión era inescrutable, pero sus ojos oscuros y calculadores parecían perforar a Laura antes siquiera de decir una palabra. Laura sonrió con seguridad y avanzó, lista para estrecharle la mano. Pero Mariana no se movió, no hubo la más mínima señal de cortesía. Fue entonces cuando algo dentro de Laura se tensó levemente. Buenos días, señora Salgado, dijo con voz firme. Mariana inclinó la cabeza sin devolver el saludo de inmediato. Luego, con una calma inquietante, formuló la pregunta que cambió todo. Laura, ¿sabes quién es mi hermano? La pregunta la descolocó. Frunció el ceño, confusa, no entendía a dónde quería llegar. ¿Su hermano? No, no estoy segura. Mariana no dijo nada. En su lugar
Giró lentamente la pantalla de su computadora hacia Laura, y en ese momento el mundo se le vino abajo. La imagen en la pantalla era clara. Inconfundible, Andrés, su esposo. Su esposo, que hasta ese instante ella había creído insignificante en su vida. Su esposo, quien había humillado frente a todos con la confianza de que nadie importante prestaba atención. Sintió un frío helado recorrerle la columna. No lo sabía, balbuceó, sintiendo que su boca se secaba. Mariana la observó con una expresión implacable. Por supuesto que no lo sabías, dijo con voz firme, sin levantar el tono, pero con una autoridad que llenó la sala. Porque nunca te importó preguntar por su familia. Laura abrió la boca para responder, para justificarse, pero no encontró las palabras. Mariana continuó sin inmutarse. Durante años estuve fuera del país, ocupada con la empresa, pero nunca dejé de seguir la vida de mi hermano. Y anoche, en la fiesta, te vi. Te escuché. El golpe en el estómago fue inmediato. Laura sintió que su pecho se encogía, que su corazón latía con fuerza descontrolada. Buscó algo que decir, alguna salida. Alguna forma de explicar lo inexplicable. Señora Salgado, yo. Fue solo un malentendido. Mariana la miró como si fuera una cucaracha. Insignificante. No intentes justificarte, Laura. Sé exactamente quién eres. Sé cómo tratas a mi hermano. Anoche vi lo que realmente piensas de él, lo que realmente piensas de las personas que dices amar. Laura sintió que su control sobre la situación se desmoronaba. Fue solo una broma, no quise. Una broma, interrumpió Mariana, su tono aún frío pero con una dureza implacable. ¿Llamar a tu esposo inútil? ¿Menospreciarlo delante de tus colegas? ¿Reírte de él como si fuera un adorno? ¿Eso te parece gracioso? Laura tragó saliva. Su respiración se volvió irregular. No fue mi intención faltarle el respeto. Mariana se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyando los codos sobre el escritorio. No me interesa tu intención, Laura. Me interesan tus acciones. Y por ellas, ya tomé una decisión. Laura sintió que la habitación se hacía más pequeña, que las paredes se cerraban sobre ella. Decisión. Mariana asintió lentamente. No solo perdiste la promoción. Laura. Perdiste tu empleo. El mundo pareció detenerse. Laura sintió como si un golpe invisible le arrebatara el aire de los pulmones. Su mente tardó en procesar las palabras. No, no puede hacer esto. Ya lo hice. Su voz era inapelable, no. Había espacio para negociación, no había apelación posible. Era un veredicto final. He hablado con recursos humanos. Ya no formas parte de esta empresa. Y créeme cuando te digo que mi influencia no termina aquí. El pánico comenzó a apoderarse de Laura. Espere, podemos hablar. La conversación terminó. La voz de Mariana cortó el aire como una cuchilla afilada. Laura sintió un sudor frío en la nuca. Miró alrededor como si buscara una salida, una forma de retroceder en el tiempo, pero no había escape. Por favor, intentó una última vez. Mariana la miró con absoluta indiferencia. Lárgate de mi oficina. Laura se quedó inmóvil por un segundo, incapaz de creer lo que estaba ocurriendo. Pero la realidad la golpeó con fuerza cuando Mariana desvió la mirada hacia la puerta, dando por terminada la conversación. Con la garganta seca y las piernas temblorosas, Laura se levantó, sintiendo la humillación en cada paso que daba. Salió de la oficina con el corazón acelerado, sintiendo que su mundo perfecto se derrumbaba en pedazos. Mientras caminaba por los pasillos de la empresa que hasta ese día había sido su dominio, notó cómo los empleados evitaban
Su mirada. Algunos susurraban entre sí, otros la ignoraban por completo. La gran Laura, la mujer arrogante que se creía invencible, estaba acabada. Y lo peor de todo, lo había perdido todo por su propia soberbia. El aire afuera del edificio era denso y sofocante, aunque Laura apenas lo sentía. Su mente estaba en otro lugar, atrapada en la oficina de Mariana, en las palabras que aún resonaban en su cabeza. Como un eco inquebrantable. Había sido despedida. No solo se había esfumado la promoción que había dado por segura, sino que su empleo, su estabilidad, su futuro, todo se había desmoronado en cuestión de minutos. Sus pasos eran torpes al bajar por la gran escalera de mármol que llevaba a la entrada principal. Su respiración estaba agitada. Su pecho se movía de manera errática, como si el aire se negara a entrar completamente en sus pulmones. Miró alrededor, buscando algún rostro familiar, alguien con quien pudiera hablar, alguien que la tranquilizara, que le dijera que todo esto era un malentendido y que podría solucionarlo. Pero no encontró nada. Los empleados de la empresa evitaban mirarla directamente. Algunos desviaban la vista con incomodidad, otros fingían estar ocupados en sus teléfonos o en conversaciones inexistentes. El rumor ya se había esparcido. En un mundo donde la imagen lo era todo, Laura había pasado de ser una estrella en ascenso a una sombra que nadie quería tener cerca. Se detuvo en el lobby, intentando ordenar sus pensamientos. Su primer instinto fue buscar aliados, personas con las que había trabajado durante años, aquellos que le debían favores o con quienes había compartido estrategias. Buscó entre las caras de los empleados que pasaban junto a ella, pero todos parecían tener prisa por alejarse. Tomó su teléfono y marcó rápidamente el número de Ana, una colega que hasta hacía pocos días había elogiado su habilidad para los negocios. Ana, necesito hablar contigo, dijo en cuanto la otra atendió la llamada. Hubo una pausa incómoda, luego la voz de Ana llegó con una frialdad que Laura no esperaba. Lo siento, Laura, no puedo involucrarme en esto. ¿Involucrarte en qué?, preguntó con un deje de desesperación. No hice nada malo. Ana suspiró. No es lo que se dice. Y con eso, la llamada se cortó. Laura apretó la mandíbula, sintiendo un sabor amargo en la boca. Intentó con otros colegas, algunos con los que había compartido almuerzos, reuniones, incluso cenas familiares. Pero cada llamada fue recibida con la misma frialdad, la misma distancia. La gente estaba tomando partido, y nadie estaba de su lado. El sudor comenzó a acumularse en su frente. Caminó hacia la calle, sintiendo como la presión en su pecho aumentaba. Intentó calmarse, recordarse a sí misma que aún tenía opciones, podía encontrar trabajo. En otra empresa, alguien más la contrataría. Su carrera no podía acabar así. Pero entonces se dio cuenta de lo más aterrador de todo, Mariana no era solo la CEO de una empresa, era una figura influyente, con contactos en las compañías más importantes del sector. Si ella decidía cerrarle las puertas, Laura no solo había perdido su empleo, había perdido su carrera. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Tenía que hacer algo, no podía quedarse de brazos cruzados. Se subió a su coche con las manos temblorosas y comenzó a llamar a viejos contactos, personas fuera de la empresa que pudieran ofrecerle una salida. Pero cada llamada terminaba de la misma forma, evasivas, respuestas cortas. Promesas vacías de que verían qué podían hacer. No tardó en notar que algo no estaba bien. Las respuestas eran demasiado similares, como si alguien ya hubiera hablado con ellos, como si su nombre estuviera marcado en una lista negra de la que nadie quería formar parte. Se pasó las manos por el rostro, sintiendo su piel arder. El pánico comenzó a apoderarse de ella de una manera que nunca antes había sentido. Siempre había estado en control, siempre había sabido cómo manejar cualquier situación.
Pero esta vez el tablero había cambiado, y ella ni siquiera sabía qué movimiento hacer. Durante años había creído que el poder era suyo, que su talento y ambición la harían intocable. Pero ahora, sentada en su coche, con un teléfono que nadie quería responder, se dio cuenta de la cruda realidad: nunca había sido tan poderosa como creía. Y ahora no era nada. La puerta del departamento se cerró de golpe detrás de Laura, reverberando con un eco sordo en el silencio del espacio que, por primera vez en años, se sintió vacío. Su respiración aún era irregular, su mente un torbellino de pensamientos caóticos. Nunca en toda su vida había sentido una desesperación como aquella. No solo había perdido su empleo. No solo su reputación se había desmoronado en cuestión de horas. Sino que ahora enfrentaba algo peor: la incertidumbre absoluta. Mientras caminaba por el pasillo, su mirada recorrió el lugar con una extraña sensación de irrealidad. Todo seguía igual, pero al mismo tiempo algo había cambiado. Un mal presentimiento se instaló en su pecho, un peso que la empujaba hacia una verdad que aún no quería aceptar. Entonces lo vio. Andrés estaba en la habitación, de espaldas, guardando ropa en una maleta abierta sobre la cama. Su cabello caía en suaves ondas sobre su espalda, y sus movimientos eran tranquilos, meticulosos. No se apresuraba, no dudaba, no había rabia ni caos en su manera de actuar. Era la calma de quien ya había tomado una decisión. Laura sintió un escalofrío recorrerle la piel. ¿Qué estás haciendo? Su voz salió más tensa de lo que esperaba. Andrés continuó doblando cuidadosamente una camisa y la acomodó en la maleta antes de girarse. Sus ojos la encontraron con una serenidad inquietante. Me voy. 2 palabras simples y directas que hicieron que el suelo bajo los pies de Laura temblara. Por un segundo, no supo qué decir. Su mente no lograba procesarlo todo. Su mundo se estaba derrumbando demasiado rápido. No puedes estar hablando en serio, soltó con una risa nerviosa, como si se negara a aceptar la realidad. No puedes irte ahora, justo ahora. Andrés no reaccionó, no mostró enojo, ni resentimiento, ni siquiera satisfacción. Solo la observó con la misma tranquilidad impenetrable, como si supiera que nada de lo que ella dijera cambiaría lo que estaba a punto de hacer. Laura avanzó un paso, sintiendo cómo el pánico crecía en su interior. ¿Sabías todo esto? ¿Lo planeaste?, preguntó con una mezcla de confusión y desesperación. Andrés inclinó ligeramente la cabeza, como si analizara la pregunta. No, Laura, no planeé nada. Pero lo vi venir. Laura frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Andrés cerró la maleta con un movimiento firme y dejó sus manos sobre ella, como si quisiera asegurarse de que todo estaba en su lugar. Luego respiró hondo antes de responder. Significa que por primera vez dejé de engañarme. Laura sintió un nudo en el estómago. No entiendo. Durante años quise creer que esto podía funcionar. Quise pensar que en algún momento cambiarías, que en algún momento recordarías quién fui antes de convertirme en el hombre que tú moldeaste a tu conveniencia. Las palabras golpearon a Laura como una ráfaga de aire helado. Yo nunca, sí, Laura, lo hiciste. La interrumpió Andrés, pero sin enojo, sin levantar la voz, solo con la certeza de quien ha cargado un peso por demasiado tiempo. Y durante años yo lo permití. El silencio entre ellos se hizo espeso. Laura sintió que el aire en la habitación se volvía más pesado, como si cada palabra de Andrés le robara un poco más de oxígeno. ¿Entonces esto es mi culpa?, preguntó con incredulidad. Andrés la miró con una leve sonrisa, pero no una de burla, era una sonrisa triste, pero liberadora. No necesito que aceptes la culpa. Solo necesito que entiendas que esto se acabó.
Laura sintió un espasmo en su pecho. No puedes hacer esto, no ahora, dijo, y su voz sonó más quebrada de lo que quería. Por primera vez en su vida, Laura estaba perdiendo algo que no podía recuperar. Podemos arreglarlo, intentó, acercándose un poco más. Podemos intentarlo de nuevo. Andrés sostuvo su mirada con firmeza. ¿Intentarlo de nuevo? Volver a fingir que somos algo que nunca fuimos. Laura tragó saliva. No tiene que ser así, puedo cambiar. Andrés suspiró, como si esas palabras fueran demasiado familiares. ¿Cuántas veces me dijiste eso? Ella quiso responder, pero no tenía una cifra. No podía recordar cuántas veces había usado esas mismas palabras como una promesa vacía. Andrés tomó la maleta y se acercó a la puerta. Laura sintió que el tiempo se detenía. No necesitas hacer esto, dijo en un último intento. No necesitas irte. Andrés se detuvo, y por un momento pensó que él dudaría, que reconsideraría. Pero entonces Andrés la miró con una expresión de absoluta certeza. Laura, nunca necesité nada de ti. Solo necesitaba darme cuenta de que merezco algo mejor. Laura sintió que su estómago se hundía. Andrés dio un paso hacia la salida. ¿Y si me necesitas? Su voz salió sin pensar, una súplica disfrazada de desafío. Andrés sonrió levemente. Si alguna vez creí eso, ya no lo creo más. Y, sin mirar atrás, cruzó la puerta y desapareció por el pasillo. Laura se quedó allí, inmóvil, viendo cómo el hombre que creyó que siempre estaría a su lado se alejaba sin titubear. Por primera vez en su vida, no tenía el control. Y no había nada que pudiera hacer para cambiarlo. Los días posteriores a la partida de Andrés fueron un torbellino de negación, desesperación y finalmente un miedo que Laura nunca había sentido antes. Había pasado su vida creyéndose intocable, segura de que su talento y ambición la mantendrían siempre en la cima. Pero ahora, por primera vez, se enfrentaba a una realidad que jamás había contemplado, estaba sola y sin poder. Las llamadas a sus contactos se convirtieron en una rutina humillante. Los mismos colegas que antes le reían las bromas y la elogiaban en reuniones, ahora apenas respondían con evasivas, te llamo luego, ahora no es un buen momento, déjame revisar qué oportunidades hay. Ninguna llamada era de vuelta. Intentó contactar con reclutadores de otras empresas, convencida de que su experiencia sería suficiente para abrir puertas, pero cada entrevista terminaba con respuestas vagas, con excusas que, aunque educadas, dejaban claro lo que estaba pasando. Mariana no solo la había despedido, la había borrado del mercado. La reputación lo era todo en el mundo corporativo, y la de Laura estaba arruinada. Al principio pensó que podía recuperar el control. Creía que con suficiente insistencia encontraría un atajo, alguien que se arriesgara a contratarla. Pero cada negativa, cada correo ignorado, cada mirada de indiferencia en los eventos de networking a los que intentó asistir, fueron desmoronando la confianza que la había definido por tanto tiempo. El pánico se instaló en su pecho. Sin su posición en la empresa, sin el respeto de sus colegas, sin el poder que creía inquebrantable, Laura comenzó a ver su propia vida desde una perspectiva que nunca había querido considerar. Sin el título, sin la influencia, sin la fachada de éxito, ¿quién era realmente? Lo peor era regresar a casa. El departamento, antes un símbolo de su estatus, ahora se sentía frío y vacío. Los ecos del silencio eran insoportables. No había nadie esperándola, nadie con quien hablar, nadie que fingiera reírse de sus comentarios arrogantes. A veces, en medio de la noche, revisaba su teléfono, buscando mensajes de Andrés que sabía que nunca llegarían. Quiso llamarlo más de una vez, escribirle algo, decirle cualquier cosa que lo hiciera
reconsiderar. Pero, ¿qué podía decirle? La respuesta siempre era la misma, nada. Mientras Laura descendía lentamente en la espiral de su propia ruina, Andrés comenzaba a descubrir la libertad. Los primeros días fueron extraños, se despertaba sintiendo que aún estaba atrapado en su antigua vida, esperando escuchar la voz de Laura dictando qué hacer, cómo comportarse, qué pensar. Pero con cada nuevo amanecer, la realidad se hacía más clara, ella ya no estaba allí, y él podía respirar. Había encontrado un pequeño apartamento en una zona tranquila de la ciudad, lejos del ruido de las fiestas y los círculos sociales, donde antes debía encajar. No era lujoso, pero por primera vez en años, el espacio era suyo. Cada objeto en el lugar lo había elegido él, cada rincón tenía su propia personalidad, reflejando quién era realmente, no quien Laura quería que fue. Con los ahorros que había mantenido en secreto durante años, comenzó a redescubrir sus pasiones. Se inscribió en cursos que siempre había querido tomar, asistió a conferencias, exploró caminos que antes le parecían imposibles, y poco a poco, las puertas comenzaron a abrirse. Un antiguo amigo lo conectó con un proyecto internacional que necesitaba asesores en relaciones interculturales, justo el tipo de trabajo que siempre había soñado hacer antes de que Laura lo convenciera de que sus ambiciones no valían la pena. El primer día de trabajo. Cuando entró a la sala de reuniones y tomó asiento con seguridad, sintió algo que no recordaba haber experimentado en mucho tiempo: orgullo. Era dueño de su propio destino. Mientras Laura caía en la desesperación, Andrés construía su propio camino. Mientras ella se aferraba al pasado, él caminaba hacia el futuro. Por fin el aire era suyo, y esta vez no pensaba dejar que nadie se lo arrebatara. Los días se transformaron en semanas, y las semanas en meses. Laura había perdido la noción del tiempo desde el día en que Andrés se marchó. Al principio se convenció a sí misma de que todo era temporal, de que su reputación no podía quedar destruida para siempre. Intentó aferrarse a la idea de que, con esfuerzo, encontraría una nueva oportunidad, una forma de recuperar lo que había perdido. Pero la realidad golpeó con una crudeza de la que no pudo escapar. Nadie la quería en su empresa. Nadie le ofrecía reuniones, llamadas o siquiera respuestas educadas. Era como si hubiera dejado de existir en el mundo corporativo, como si todo lo que había construido durante años se hubiera evaporado sin dejar rastro. El poder que creía poseer nunca había sido suyo. A medida que pasaban los días, la desesperación se transformó en frustración. Intentó culpar a otros, a Mariana, a los colegas que la abandonaron, incluso a Andrés. Pero cada vez que pronunciaba esas excusas en su mente, un vacío la invadía. No había nadie más a quien culpar, era su propia arrogancia, la que la había llevado a ese punto. Su desprecio hacia las personas que creyó inferiores, su incapacidad de ver más allá de sí misma, su convicción de que el mundo giraba a su alrededor. Recordaba la última vez que vio a Andrés en la puerta del apartamento, su mirada serena pero firme. En ese momento no entendió el significado de su tranquilidad, pero ahora lo veía con claridad. Él ya se había ido mucho antes de marcharse físicamente. Laura pasó horas mirando su teléfono, buscando una respuesta que nunca llegaba. Al principio le envió mensajes fríos, con la arrogancia intacta: espero que no creas que esto es definitivo, sabes que terminarás regresando. Cuando no recibió respuesta, su tono cambió: podemos hablar, no hay razón para que las cosas terminen así. Luego llegaron los mensajes más desesperados: Andrés, por favor, solo dime ¿dónde estás? Pero lo único que obtuvo fue silencio. Con el tiempo dejó de escribirle, no porque hubiera aceptado su partida, sino porque entendió que su ausencia era definitiva. Mientras Laura se desmoronaba en una vida sin rumbo, Andrés comenzaba a florecer.
Se había mudado a una nueva ciudad, lejos del pasado que lo había aprisionado por tanto tiempo. El aire era distinto, la energía vibraba con promesas de un futuro libre. Caminaba por las calles con una seguridad que nunca antes había sentido, con una ligereza que solo alguien que ha dejado atrás una carga pesada podía entender. Encontró un trabajo que lo apasionaba, rodeado de personas que lo valoraban por su talento. Y no por su apariencia. Recuperó amistades, creó nuevas conexiones, y por primera vez en años sintió que su voz tenía peso, que sus opiniones importaban. Laure, en cambio, estaba atrapada en una espiral descendente. Los días eran grises. Monótonos, sus noches, insomnes. El departamento, antes un símbolo de éxito. Ahora era un espacio vacío, sin propósito. Un día, sin motivo aparente, tomó un tren. A una parte de la ciudad que no visitaba hace años. Caminó sin dirección, perdida. En pensamientos, hasta que se detuvo frente a un café. Y ahí, detrás del ventanal, lo vio. Andrés reía. Estaba con un grupo de personas, su rostro iluminado. Con una expresión que Laura no recordaba haber visto en mucho tiempo. Se veía pleno, radiante, como si el hombre que ella había apagado por años nunca hubiera existido. Una punzada de dolor la atravesó. No por la posibilidad de que estuviera con alguien más, sino porque entendió en ese instante que Andrés no solo se había ido de su vida, la había dejado atrás por completo. Ya no era una herida en su memoria, ni una sombra que lo perseguía, para él, ella ya no existía. Y por primera vez, Laura entendió lo que realmente significaba la pérdida. Dio un paso atrás, sintiendo el peso de su soledad como nunca antes. Sus glorias pasadas se habían convertido en polvo, su arrogancia, en un eco vacío. Andrés se levantó de la mesa y salió del café, caminando con la misma seguridad con la que había salido de su vida. Laura lo vio alejarse, incapaz de moverse, incapaz de hacer nada. El pasado que tanto había menospreciado nunca volvería, y esa era su verdadera condena. La vida, en su impredecible flujo, nos enseña lecciones que muchas veces ignoramos hasta que es demasiado tarde. Laura aprendió la suya de la manera más dura posible, perdiéndolo todo. Su historia es un recordatorio de que la arrogancia, el ego y el poder son ilusiones frágiles, construcciones que pueden desmoronarse en un instante si no tienen una base sólida de respeto, empatía y humildad. Durante años, Laura creyó que su éxito era un reflejo exclusivo de su talento y su determinación. Se veía a sí misma como alguien superior, alguien que no necesitaba preocuparse por los demás, que podía pisotear sin consecuencias, que podía menospreciar sin que eso afectara su posición. Se convenció de que el mundo giraba en torno a ella, que su vida estaba bajo su control absoluto y que nadie, ni siquiera su esposo, tenía el poder de desafiarla. Pero el destino tiene una forma sutil y contundente de poner a cada uno en su lugar. El primer golpe a su ego llegó de la persona menos esperada, un hombre que siempre había visto como un mentor, un líder. Le demostró que su actitud tenía consecuencias. Laura había jugado con su arrogancia durante demasiado tiempo, sin darse cuenta de que en algún momento encontraría un límite. Perdió su trabajo. Perdió su reputación, perdió las oportunidades que había dado por sentadas. Pero lo que realmente la destruyó no fue la pérdida del empleo, sino la conciencia de que nunca había sido tan poderosa como pensaba. Porque el poder real no se mide en títulos, en reconocimiento profesional. No está en las conexiones ni en la cantidad de personas que te rodean cuando tienes éxito. La vida, en su impredecible flujo, nos enseña lecciones que muchas veces ignoramos hasta que es demasiado tarde. Laura aprendió la suya de la manera más dura posible, perdiéndolo todo. Su historia es un recordatorio de que la arrogancia, el ego y el poder son
Ilusiones frágiles. Construcciones que pueden desmoronarse en un instante si no tienen una base sólida de respeto, empatía y humildad. Durante años, Laura creyó que su éxito era un reflejo exclusivo de su talento y su determinación. Se veía a sí misma como alguien superior, alguien que no necesitaba preocuparse por los demás, que podía pisotear sin consecuencias, que podía menospreciar sin que eso afectara su posición. Se convenció de que el mundo giraba en torno a ella, que su vida estaba bajo su control absoluto y que nadie, ni siquiera su esposo, tenía el poder de desafiarla. Pero el destino tiene una forma sutil y contundente de poner a cada uno en su lugar. El primer golpe a su ego llegó de la persona menos esperada, un hombre que siempre había visto como un mentor, un líder, le demostró que su actitud tenía consecuencias. Laura había jugado con su arrogancia durante demasiado tiempo, sin darse cuenta de que en algún momento encontraría un límite. Perdió su trabajo, perdió su reputación, perdió las oportunidades que había dado por sentadas. Pero lo que realmente la destruyó no fue la pérdida del empleo, sino la conciencia de que nunca había sido tan poderosa como pensaba. Porque el poder real no se mide en títulos ni en reconocimiento profesional. No está en las conexiones ni en la cantidad de personas que te rodean cuando tienes éxito. El poder auténtico se encuentra en la capacidad de construir relaciones genuinas, de valorar a quienes están a tu lado, de saber que el respeto y la empatía son mucho más importantes que cualquier ascenso o fortuna. Andrés, por otro lado, representa la transformación que todos tememos y al mismo tiempo necesitamos. Durante años vivió atrapado en una relación donde su voz era silenciada, donde su valor se medía únicamente por la percepción de su esposa. Se convenció de que su papel era ser el esposo perfecto, el hombre que no cuestiona, que acompaña en silencio, que acepta las migajas de afecto que le ofrecen. Pero algo en él despertó aquella noche de la humillación, algo que llevaba mucho tiempo dormido. El momento en que Andrés decidió irse no fue un acto impulsivo, fue el resultado de un proceso de introspección, de darse cuenta de que merecía más. Y es aquí donde radica la lección más importante de su historia: nadie nos rescata, nosotros mismos. Debemos ser quienes tomemos la decisión de salir de aquello que nos lastima, de alejarnos de lo que nos apaga, de romper con las cadenas invisibles que nos atan a una vida que no nos pertenece. Muchas veces el miedo a lo desconocido nos mantiene en lugares donde no somos felices. Nos aferramos a lo familiar, incluso si nos destruye lentamente. Andrés tardó años en darse cuenta de que su felicidad no dependía de Laura, que nunca la había necesitado realmente, que la única persona con el poder de cambiar su destino era él mismo. Y cuando finalmente dio el paso, cuando decidió que su historia no sería definida por el desprecio de otro, la libertad se convirtió en su recompensa. Laura, en su ruina, comprendió algo que muchos solo aprenden cuando ya no hay vuelta atrás. Las personas no son objetos, no son piezas en un juego que podemos manipular a nuestro antojo. Cada desprecio, cada humillación, cada palabra dicha con crueldad deja una marca, y esas marcas pueden volverse grietas irreparables. No importa cuánto éxito tengas, cuánta riqueza acumules, cuántos reconocimientos recibas, si no tratas a los demás con dignidad, todo lo que construyas puede desmoronarse en un instante. La imagen de Andrés, libre y seguro, alejándose sin mirar atrás, es el símbolo de una verdad poderosa: la vida continúa para aquellos que eligen crecer, que eligen sanar, que eligen valorarse a sí mismos. Mientras él avanzaba hacia un futuro lleno de posibilidades, Laura quedó atrapada en las ruinas de su propio orgullo. Cada uno cosecha lo que siembra. Ella sembró desprecio, indiferencia, arrogancia. Él
paciencia, resiliencia y finalmente amor propio. Y. La vida, como siempre, hizo su trabajo, entregándole a cada uno la cosecha que merecía. La historia de Laura y Andrés nos muestra una de las verdades más duras de la vida: el tiempo no espera a nadie y las oportunidades que despreciamos rara vez vuelven. Muchas veces creemos que tenemos el control absoluto de nuestra vida, que nuestras acciones no tienen consecuencias o que las personas a nuestro alrededor estarán siempre ahí, sin importar cómo las tratemos. Pero la realidad es muy distinta. Cada decisión que tomamos, cada palabra que decimos y cada acto de desprecio o amor deja una huella que, tarde o temprano, nos alcanzará. Laura vivió creyendo que su poder era eterno, que su éxito profesional era un escudo que la protegía de cualquier caída. Pensó que podía menospreciar a quienes consideraba insignificantes, que su posición le daba el derecho de tratar a los demás como piezas reemplazables en su juego de ambición. Pero lo que nunca entendió es que el respeto, la lealtad y el valor de una persona no dependen del poder que ostente, sino de cómo trata a quienes están a su lado. La vida, de manera silenciosa pero implacable, le demostró que todo lo que había construido no tenía cimientos firmes. Cuando Mariana Salgado decidió sacarla del camino, Laura se dio cuenta de que no tenía verdaderos aliados, que su círculo de contactos era solo un espejismo de conveniencia. Todos los que la rodeaban la respetaban por miedo o por interés. Pero cuando cayó, nadie estuvo ahí para ayudarla. Es fácil sentirse invencible cuando estamos en la cima, pero la verdadera prueba de carácter no está en cómo manejamos el éxito, sino en cómo tratamos a los demás. En el proceso, Laura perdió su empleo, su reputación, y lo que es peor, perdió a la única persona que realmente estuvo a su lado sin esperar nada a cambio, Andrés, quien por años sufrió en silencio. Finalmente, entendió que su vida no debía estar atada a alguien que lo veía como un accesorio. Y cuando él decidió irse, no hubo súplicas ni disculpas que pudieran hacerlo cambiar de opinión. Hay algo profundamente poderoso en la capacidad de una persona de alejarse de aquello que le hace daño. No es fácil, el miedo a la incertidumbre, a la soledad, al cambio, nos mantiene muchas veces atrapados en situaciones que nos lastiman. Nos convencemos de que es mejor aguantar, que las cosas van a mejorar, que tal vez somos nosotros los que estamos exagerando. Pero llega un punto en el que el peso de la infelicidad es tan grande que solo queda una opción: romper las cadenas y avanzar. Cuando Andrés cerró la puerta detrás de él, no solo dejó atrás a Laura. Se dejó atrás a sí mismo, al hombre que durante años permitió ser silenciado. A la persona que sacrificó su esencia por encajar en la vida de otro. Su partida no fue un acto de venganza, no fue una forma de castigar a Laura. Fue un acto de amor propio. La decisión consciente de elegir su felicidad por encima de la comodidad de lo conocido. Mientras Laura se consumía en su fracaso, él florecía en su nueva vida. Encontró su voz, su independencia, su propósito. Porque al final, la mayor libertad que podemos experimentar es la de vivir sin miedo a ser quienes realmente somos. Pero esta historia también nos deja otra gran enseñanza: el arrepentimiento no siempre es suficiente. Laura comprendió sus errores, sintió el peso de sus acciones, se dio cuenta demasiado tarde de lo que había perdido. Y aunque quiso recuperar lo que alguna vez tuvo, el tiempo no le concedió esa oportunidad. Muchas veces creemos que podemos rectificar cuando queramos, que siempre habrá un mañana para disculparnos, para cambiar, para tratar mejor a las personas que amamos. Pero la verdad es que hay puertas que una vez cerradas nunca vuelven a abrirse. Hay oportunidades que, cuando se van, se pierden para siempre. Si hay algo que podemos aprender de esta historia es que el respeto, la humildad y la empatía son más valiosas que cualquier título o éxito material. Que la gente que nos rodea no está obligada a soportar
nuestro desprecio. Y que nadie merece quedarse en un lugar donde no es valorado. Así que hoy te pregunto a ti que estás viendo este vídeo, ¿cómo tratas a las personas en tu vida? ¿Eres alguien que construye relaciones basadas en el respeto y el amor, o dejas que el ego y la soberbia dicten tu camino? ¿Te has dado cuenta tarde del valor de alguien que perdiste, o tal vez estás en una situación como la de Andrés, dudando si es momento de dar un paso hacia tu libertad? Déjame tu opinión en los comentarios, quiero leerte. Y si esta historia te hizo reflexionar, compártela con alguien que necesite escuchar este mensaje. Nos vemos en el próximo.